Dice Lucas capítulo 1 versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hasta ahí habíamos visto. Ante estas palabras dichas por Elizabeth, guiada por la presencia del Espíritu Santo, el que la había acabado de llenar de su presencia, dice Lucas: entonces María dijo. Este pasaje que veremos a continuación lo podemos encontrar muy parecido en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10, lo cual nos lleva a entender que María era una conocedora de las Sagradas Escrituras. María era una joven que renovaba el entendimiento, sino con la lectura diaria de ellas, por lo menos con su asidua asistencia a la sinagoga, y con una no curiosidad, sino con una necesidad insaciable de llenarse de esas escrituras. Lo cual, nuevamente, usted ya sabe para dónde voy. Me lleva a recalcar la importancia de la renovación del entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. María hoy, a todos nosotros, nos recuerda que las Sagradas Escrituras son la base para tener una relación madura con el Dios Altísimo, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios nuestro Padre. Yo quisiera leer, a manera de información, lo que dice ese primer libro de Samuel en su capítulo 2, del versículo 1 al 10. Es una oración que levantó Ana, la mujer de Elcana, aquella que era estéril. Esta oración es supremamente importante. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate, y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque Jehová, de él son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Sí, estos 10 versículos prácticamente son vaciados por María ante el saludo que le ha dado Elizabeth, su parienta. Entonces María dijo, en este pasaje vamos a ver que ella recitará lo que es más conocido como el Magnificat. Es un nombre que se le da a esta, entre comillas, oración, porque es la primera palabra del himno en la versión de la Vulgata Latina, una versión de las Sagradas Escrituras. A propósito, es considerado uno de los poemas más grandes del mundo y es considerado además un himno en la Iglesia del Señor. Ya te dije que es muy parecido al cántico de alabanza que Ana nos ha dado en la lectura que tuvimos del primer libro de Samuel. Entonces María dijo, esta ahora sí es María en el Nuevo Testamento, engrandece mi alma al Señor. Aquí la palabra Jehová, que se le asigna a Dios Padre en el Antiguo Testamento, ahora es transliterada y se le adjudica al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque además recordemos que Jesús es Dios. Y ella se está refiriendo también al Padre. Entonces, cuando dice engrandece, es porque ella exalta la grandeza del que es grande. El que María lo diga no hace grande a Dios. Ella solo está reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Mi alma. Es decir, ella lo está haciendo con toda conciencia, desde su misma esencia, y se la dirige al Señor, a Dios, porque para nadie más es este Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella, desde su espíritu, aquella parte en la que se tiene comunión con Dios, nos está mostrando que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, está involucrado en esta adoración. Ella ya le ha dicho al ángel, cuando él le ha anunciado que quedará embarazada. Ella le dice, hágase en mí, soy la sierva del Señor, conforme a la voluntad. Ahora nos ha dicho que su alma, entonces, engrandece al Señor. Y ahora nos dice que su espíritu se regocija en Dios. Y observen lo que ella dice, mi Salvador. Este regocijo es por el don del Espíritu Santo que ella ha recibido, ya habita en su vientre. Y cuando dice mi Salvador, escuchen bien, es que ella sabe acerca de la relación de Dios con la humanidad en su aspecto salvador. Esta relación está clara con María. María misma reconoce que ella necesita un Salvador.
No porque llevara una vida pecaminosa. Usted y yo ya sabemos el nuevo nacimiento en qué consiste y el no nacer de nuevo en qué consiste. Cuando uno no ha nacido de nuevo, aunque sea buena gente, ha nacido bajo pecado. Pero cuando se nace de nuevo, nueva criatura es y las cosas viejas pasan. Por lo tanto, cuando ella dice mi Salvador, ella sabe muy bien que su relación con Dios, ella siendo también del género humano, necesita esa salvación que solo Dios puede traer a la raza humana caída. Esto tiene tanto de profundo como de ancho, como de alto y como de largo. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es decir, el estado humano personal, como miembro de la raza humana, ella está reconociendo esa pobreza. Es decir, recuerden que en las bienaventuranzas de Mateo el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque está refiriéndose a aquel ser humano que reconoce la bancarrota, la inopia espiritual en la que la raza humana vive. Por eso cuando ella dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, no es que se esté menospreciando ella, es que está reconociendo la triste situación en que vive la raza humana. Su estado personal de pobreza es reconocido entonces, en varias áreas seguramente de manera adicional, tal vez en el aspecto social, seguramente en el aspecto financiero, desde el punto de vista político, tal vez, pero principalmente lo que quiero hacer énfasis acá es en el aspecto espiritual. Y nuevamente utiliza la palabra sierva, una sierva que tiene dueño, por eso ella dice su sierva. Lo que está diciendo es su esclava, su servidora. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¡Ja! ¿Cómo no le vamos a decir bienaventurada? Es que el Espíritu Santo transformó la vida de esta dama en un instante. De inope y anónima pasó a ser la más conocida entre los hebreos y entre todas las naciones que profesan conocer la relación con el Dios de los hebreos. Entonces, toda la gloria, María, se la ha dado a Dios. En ningún momento ella está tomando gloria para ella. Yo quiero hacer énfasis muy claro en estos aspectos porque la María del populacho, la María, la leyenda popular que existe, no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Aquí estamos viendo una mujer aplomada, a propósito, conocedora de las Sagradas Escrituras, como uno puede observar que no lo son los seguidores de la leyenda que hay acerca de la que no es la María de las Escrituras. Aquel que se profese ser seguidor de ella debería ser un asiduo lector de las Sagradas Escrituras guiado por el Espíritu Santo para poder llegar siquiera a la altura o al nivel de lo que esta mujer realmente representa en las Sagradas Escrituras dejadas por Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Nuevamente, ella reconoce que nada provino de ella. Esas grandes cosas a las cuales se refiere, que en ningún momento fueron ordinarias, porque todo lo que en ella ocurre, gracias a Dios, es extraordinario como todo lo de Dios. Desde la anunciación de que iba a quedar encinta hasta el momento en que el santo ser que hay en su vientre va a nacer. Y cuando dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, se refiere a que solo Dios, el omnipotente, es el que efectuó la encarnación de sí mismo en el vientre de ella. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y sigue en júbilo diciendo, santo es su nombre. Santo porque la santidad a la cual ella se refiere solo le pertenece a Dios. Y por eso ella dice, santo es su nombre. Santo aquí no me está reflejando solo una cualidad, me está dando un título.
que solo le pertenece a Él. Santo es su nombre. Y avanza diciendo, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. La misericordia, a propósito, es un atributo de Dios expresado en la misma encarnación. Es que más que un prodigio para impresionar nuestras mentes, que de hecho lo hace, nos está hablando María de que Dios tiene tanta misericordia por la raza humana que se encarna y viene a habitar en medio de nosotros. Y su misericordia es de generación en generación. Pensemos y avancemos en nuestra mente hasta el retorno del Señor. Esta misericordia de parte de Dios, realizada a través de la encarnación, tiene vigencia hasta la segunda venida de nuestro Señor, porque hasta ese momento la puerta de reconciliación con Dios para la raza caída humana estará abierta. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, es decir, a los que en Él confiamos. Y ella continúa, porque recuerda que está haciendo una semblanza de lo que Ana dijo allá en el primer libro de Samuel. Hizo proezas con su brazo. Cuando se refiere a proezas es cosas nunca vistas. Y cuando ella expresa lo de su brazo, se está refiriendo al poder mismo de Dios. Hizo proezas con su brazo. Y eso tiene su manifestación en la raza humana, porque continúa diciendo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Si echamos una mirada juiciosa, por lo menos al Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios viene derribando a aquellos soberbios que alardean, desde el mismo Faraón hasta Nabucodonosor, desde el mismo Saúl hasta Acab. En fin, cuando ella dice esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, está dando una mirada al pasado bíblico. Pero usted y yo, que ya tenemos el Nuevo Testamento completo, podemos ver cómo Dios sigue derribando soberbios a aquellos que en sus corazones y en sus pensamientos piensan que son demasiado grandes. Podríamos decir que cuando dice esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, le está recordando al soberbio que es gigante solo en su pequeña mente, porque para Dios no lo es. Dios mira de lejos al altivo, dicen los proverbios. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Claro, porque Él es el que los pone y Él es el que los quita. ¡Qué tremenda entrega la de María! Y continúa diciendo, y exaltó a los humildes. Ella misma es una muestra de cómo Dios exalta al humilde de corazón. Podemos mirar también cómo hizo con David, que ni siquiera lo invitaron a la reunión en donde el profeta Samuel iba a hablar y a la que toda la familia de Isaí había sido convocada. Hasta que no vino el joven David, la reunión no empezó. Y exaltó a los humildes. Empieza también en su oración y en este Magnificat a hablar de saciar muchos aspectos de la vida del ser humano. A los hambrientos colmó de bienes. Es que la misericordia de Dios es eterna. Pensemos en Israel alimentado en el desierto, o al Israel saliendo victorioso al salir de Egipto. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Para usar el mismo ejemplo, ¿recuerdan cómo los israelitas despojaron a los egipcios y salieron con todas sus riquezas, las de los egipcios, en las bolsas, los israelitas, rumbo al lugar donde Dios los había enviado? Bueno, pensemos en ese ejemplo bíblico. Y a los ricos envió vacíos. Hay una estrecha relación, desde luego, aunque ya dijimos que el Evangelio de Lucas es para ilustrar a un gentil y a los gentiles. Nosotros no podemos negar la íntima relación que Dios tiene con su pueblo.
Por eso María sigue diciendo, socorrió a Israel su siervo. Es decir, lo sostuvo, le sirvió de apoyo cuando estaba cayendo. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Realmente, hasta el final de los tiempos, Dios nunca dejará de mirar con misericordia a su pueblo, jamás lo olvidará. ¿Por qué? Porque es que cuando ella dice de la cual habló a nuestros padres, mínimo se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob, aún al mismo David, que he citado en algunos ejemplos, de la cual habla a nuestros padres. Y dice, para con Abraham y su descendencia para siempre. Una lectura juiciosa a los 50 capítulos del libro de Génesis nos podrían ilustrar más esto, cómo fue su relación y las promesas que Dios le hace a Abraham y a la descendencia de él. Y es para siempre, como todo lo de Dios. Una vez María ha terminado esta exaltación a Dios, no a ella, dice Lucas. Recordemos, Lucas es un médico. Nos ha estado narrando cómo una mujer avanzada en edad como Elizabeth ha dejado de ser estéril. Un hombre avanzado en edad como Zacarías tiene vigor para dejarla en embarazo. Y este mismo médico, Lucas, ahora nos está narrando cómo milagrosamente María concibe sin tener relación con ningún ser humano. No pierda de vista eso. Entonces dice la Escritura, y se quedó María con ella como 3 meses. Una visita de 3 meses. Y se quedó María con ella como 3 meses. Es decir, cuando Elizabeth cumplió los 9 meses de embarazo y cuando María ya tenía 3. Después se volvió a su casa. Con 3 mesecitos de embarazo, llegó allá a su casa. Solo imagínese la situación. Lucas continúa con la narración en la casa de Zacarías y de Elizabeth. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Recuerde, a propósito, Zacarías todavía calladito. Ahora, esto no debe sorprendernos, porque efectivamente eso es lo que el ángel le había dicho a Zacarías. Se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Lo dicho por el ángel se cumplió porque venía de parte de Dios. ¿Qué ocurrió en el entorno? Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, nuevamente su misericordia. Y vamos a ver que los vecinos y los parientes no eran poquitos. Cuando entonces vieron que esto ha ocurrido, ellos le dan la gloria a Dios. No se la dan a Elizabeth y a Zacarías. No, ellos saben que Dios es el que ha tenido misericordia para con ella. Y dice la Biblia, tan lindo esto, se regocijaron con ella. ¿Por qué? Porque a pesar de su edad, una vez la esterilidad vencida por el poder de Dios, había mucho por lo cual festejar. Un hijo había salido de su vientre. Lucas, recuerde, nos cuenta muchas de las costumbres que los judíos, los israelitas como tal, tienen por seguir todos los designios que Dios le dio a Moisés. Dice la Escritura, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Eso está en Levítico capítulo 12, versículo 3, que textualmente dice, y al 8º día se circuncidará al niño. Bueno, ellos vienen a hacer esto. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, porque esa era la costumbre.
Eso era realmente lo que se había hecho en las familias durante todos los tiempos, para no perder el hilo del nombre. Sí, usted puede conocer entre nosotros mucha gente que también sigue esa costumbre. El papá se llamó Alirio, el hijo se llamó Alirio, y ahí van a seguir con el asunto. Pero aquí ocurrió algo distinto. Pero respondiendo su madre, dijo: ¿por qué respondió Elizabeth y no Zacarías? Muy bien, porque Zacarías no podía hablar todavía. Entonces ella les dice: no se llamará Zacarías, se llamará Juan. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el ángel le dijo a Zacarías. Ni riesgos, no lo podemos llamar Juan. Aquí estamos obedeciendo la voluntad del que ha tenido misericordia conmigo, seguramente le expresó. Pero como la costumbre tiene una fuerza impresionante, todos aquellos que habían venido a regocijarse con ella querían también como imponer su opinión y necesitaban una explicación. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Te das cuenta cómo es la costumbre de fuerte? Pero Dios llega para romper costumbres. Dios llega para enseñarnos a caminar completamente diferente. Es más, Dios es el que le ha escogido el nombre al niño y se va a llamar Juan, no se va a llamar Zacarías. Usted y yo ya lo sabemos pues por la lectura juiciosa. Pero hagamos de cuenta que no sabemos y sigamos. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Miren, aquí está lo importante. Han observado los historiadores bíblicos de que un médico sea el que nos narra estas cosas. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Aquí Lucas nos hace observar que además de mudo, es muy posible que Zacarías estuviese sordo. Qué delicado es no creerle a Dios. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: ojo pues, aunque el impedimento fue serio para Zacarías, comunicarse para él en este momento era muy importante. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Ojo, no dijo será su nombre, dijo es su nombre, punto. Porque ya Dios lo había, mejor dicho, Juan se llamaba Juan desde aquel momento en que el ángel visitó a Zacarías allá, cuando estaba de servicio en el templo, ofreciendo incienso. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y aquí viene algo extraordinario. Mire usted. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Recuerdan que en el 1:20 de este capítulo, el ángel le dijo: quedarás mudo hasta el día en que esto se haga? Pues bien, ya había aprendido. Ya Juan había nacido. Dios cumple lo que promete. Así como da la sanción, la levanta. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Ojo, ¿te das cuenta? Las últimas palabras que tuvimos de Zacarías fueron estas, se las recuerdo, en el versículo 18. ¿En qué conoceré esto? ¿Recuerdan que le dijo eso al ángel? Pensando en sus limitaciones y en sus ocupaciones religiosas, sin discernimiento, no tuvo en cuenta quién enviaba al ángel y además quién era el ángel. Esas fueron las palabras que hace 9 meses dijo. Y continuó: porque yo soy viejo. Él se creía la limitación de Dios y Dios no tiene limitaciones. Y mi mujer es de edad avanzada. O sea, Zacarías hace 9 meses estaba totalmente desorientado si le estuviera sirviendo a Dios. Entonces, él no sabía que todo es posible para Dios. Él veía obstáculos en todos lados. Y era la lumbrera sacerdotal del templo, el que estaba ofreciendo incienso. Si alguien debería estar lleno de fe hace 9 meses era Zacarías, pero no.
Sin embargo, ahora, 9 meses después, habló. Las primeras palabras que él pronuncia, fueron bendiciendo a Dios. Qué lindo es cuando uno en este caminar aprende a hablar conforme a la palabra de Dios. Me explico. A no ser que usted sea pues uno de esos niños prodigios, una de esas niñas prodigio en los caminos del Señor, uno viene muy mal hablado del mundo. Y no estoy hablando solamente de vulgaridades y de palabras soeces, estoy hablando de cuando en un buen léxico usted y yo solo expresábamos imposibilidades, limitaciones, pesimismo, solo veíamos el panorama oscuro, en fin. Y que a propósito, en tiempos como estos, permítame venir ahora a 2000 años después, en donde las tinieblas se ciernen sobre el globo terráqueo, la gente no hace sino hablar de enfermedades, de quiebras, de fracasos, de imposibilidades, de no vamos a salir adelante, de cómo la humanidad está tan depravada, en fin, que qué vamos a hacer. Ahí es donde uno sabe si se aprendió a hablar conforme a la renovación constante del entendimiento por la lectura juiciosa de la palabra, y entonces empieza uno a hablar lo que Dios tiene para que hablemos. Cuando ya hemos aprendido a callarnos cuando no debemos hablar, y si vamos a hablar debe ser para exaltar la gloria de Dios y no para exaltar las imposibilidades del ser humano. Entonces, no creamos que esto solo es para Zacarías, porque ¿qué decía uno antes cuando no conocía de Dios? Pues Zacarías dijo, soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, y recuerden que además era estéril. ¿Qué decíamos nosotros? No voy a ser capaz, esa relación no se arregla, esa enfermedad no es posible encontrar la cura, ese proyecto es imposible de realizar, y solo para hablar de cosas temporales. Ahora, después de un tiempo de caminar y de tener el entendimiento renovado por las Sagradas Escrituras, nuestro léxico debe ser el léxico del reino. Nuestra manera de hablar debe ser la manera de hablar del reino. Nosotros ya no podemos hablar y utilizar nuestra boca para que de ella salga agua amarga y agua dulce. Eso es imposible. No podemos estar bendiciendo a Dios por un lado y maldiciendo al prójimo por otro lado. No. Y habló bendiciendo a Dios. Me podría quedar mucho acá, pero no debo. Y habló bendiciendo a Dios. Cuando una vez ha abierto Zacarías la boca, aquellos vecinos que estaban reclamando, dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Pero aquí estamos hablando de un temor reverente. Para ellos era innegable que la mano de Dios estaba sobre esta familia y era notoria en cuanto a este asunto. Y se regó la bomba, mire, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Voz populi. De voz en voz se fueron pasando la noticia. Es que el voz a voz, a propósito, siempre ha sido muy efectivo. ¿Qué ocurría cuando la gente escuchaba que allá el sacerdote anciano con su mujer anciana que era estéril, que ella por fin había quedado en embarazo y había dado a luz un hijo, y escuchaban que no se llamaría Zacarías para seguir la tradición de la familia, sino que se llamaría Juan, y que Zacarías había abierto su boca por fin después de 9 meses para hablar, confirmando precisamente, escribiendo en una tablilla que el nombre del muchacho era Juan, y comenzó a bendecir a Dios. Una vez habló, dice, y todos los que las oían, esas cosas que te acabo de enumerar, las guardaban en su corazón, maravillados. Porque es que esto les llegó bien adentro, porque iba dirigido por el Espíritu Santo. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, mire qué interesante esta observación de la gente. ¿Quién pues será este niño? Algo grande se debe esperar de él y a través de él, para que haya sido concebido en esta forma tan extraordinaria. Les debía recordar por allá lo que pasó con Abraham y Sara. ¿Se acuerda de ellos?
¿quién pues será este niño? ¿Será que va a pasar algo como lo que ocurrió con Isaac? Seguramente. O sea que Dios siguió obrando a pesar de que han pasado todos estos siglos. Sí. Y ahora, 2000 años después, también Dios sigue obrando cosas y maravillas. ¿Quién pues será este niño? Y miren lo que dice la Escritura acerca del niño. Y la mano del Señor estaba con él. Porque es que Dios le hace acompañamiento a quienes se para para él. O sea, Dios no solamente iba a permitir que Zacarías y Elizabeth tuviesen un hijo, sino que iba a acompañar a ese hijo que ellos tuvieron, porque Él se los había dado. Recuerde eso. Dios le hace acompañamiento a los que se para para Él. Si usted en Cristo Jesús ha sido separado para Dios, créame, Dios está con usted y lo acompaña en todo el trayecto. Y la mano del Señor estaba con él. ¿Qué siguió diciendo Zacarías? Avancemos un poquito, aprovechemos estos minuticos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, como Elizabeth, en el versículo 41. Como el mismo Juan, aún en el vientre de su madre. Y Zacarías, su padre, el de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. En este aspecto de lo que va a profetizar Zacarías, se da muy similar a lo que los profetas del Antiguo Testamento hacían. En este caso vemos a un sacerdote profetizando. Quiero recordarte que la profecía tiene 3 aspectos. El primero es que puede predecir eventos futuros, indudablemente. El segundo es que se relaciona también con la predicación pública de la palabra. Y en tercer lugar, es porque también a través de la profecía se puede prorrumpir en alabanzas. Vamos a ver los 3 aspectos en esta profecía que Zacarías, guiado por el Espíritu Santo, por ser lleno de él, va a dar. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Y profetizó diciendo, miren lo que empieza a decir. ¿Recuerdan al incrédulo aquel? Ya ha sido mudado en otro hombre. Podríamos decir que Zacarías verdaderamente empezó su vida productiva siendo ya viejo. O sea, todo se le removió a Zacarías en los últimos 9 meses. Y aquí vamos a ver cómo habla un nuevo hombre. Él comienza a decir, bendito el Señor Dios de Israel. Ya no necesitaba ir a las Escrituras para mirar qué era lo que habían hecho en el pasado el pueblo de Dios y Dios con su pueblo. No. Ahora él en los últimos 9 meses lo ha visto cara a cara. Bendito el Señor Dios de Israel, por lo que había visto en esos meses, 9, y por lo que estaba viendo en este momento, y por lo que vería en adelante de parte de Dios obrando en su pueblo Israel. Entonces mira, Zacarías antes pudimos observar que debió haber orado por un hijo para darle alegría a su hogar, a su esposa, para darle tal vez continuidad a su casta sacerdotal, porque recuerden que él, por ser descendiente de Aarón y de la casa de Abías, como lo vimos, pues lo mismo iba a ocurrir para Juan el Bautista. Eso era lo que él quería, algo muy personal, muy íntimo, muy de una baldosita. Pero ahora entiende que lo que Dios está haciendo es para todo Israel. Y permítanme ensanchar un poco los linderos, para toda la humanidad. Bendito el Señor, Dios de Israel, dice Zacarías, que ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, no solamente a su familia. Cuando dice que ha visitado es porque Dios consideró y dice, voy a visitar a mi pueblo Israel. Y cuando dice que lo ha redimido es porque lo que se trae entre manos es la obra de redención para el pueblo de Israel, en la persona de Cristo Jesús desde luego, y para toda la humanidad. Entonces, que ha visitado y redimido a su pueblo, él está anunciando, aunque está muy alegre por su hijo Juan, él primeramente va a hablar de lo que el Mesías va a hacer
aquel al que Juan va a anunciar. Entonces, Zacarías, que solo tenía ojos antes para su propia felicidad, ahora ve la de la humanidad. Juan, su hijo, solamente va a anunciar eso grandioso que el Mesías viene a hacer. Entonces, se goza como padre por ser el papá de Juan, es su hijo, pero se goza como sacerdote del pueblo de Dios, porque Dios ha decidido visitar a la humanidad y especialmente a su pueblo como redentor. ¿Cómo es que Dios toma nuestros pequeños sueños, podemos decirlo así, y los añade a su gran realidad? Que ha visitado y redimido su pueblo. Y continúa diciendo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Te das cuenta? Está muy alegre por su hijo Juan, pero el Espíritu, que lo ha inundado con su presencia, lo lleva a hablar del Redentor. Entonces, otras versiones, sobre todo las antiguas, dicen, y nos ha levantado para nosotros un cuerno de salvación. La Reina Valera lo trae en un lenguaje más actual y nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Por qué? Porque él, el que va a anunciar Juan, es el Mesías prometido. Y definitivamente es el que de María va a nacer. Porque de María es que Dios ha escogido traer al Salvador y al Liberador, en una sola palabra, al Mesías. Por eso Zacarías dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y recuerda que al momento en que nace Juan, María solo tiene 3 meses de embarazo. Eso se llama profetizar. Entonces, no se basa en experiencias personales Zacarías, sino que también vemos que es un hombre que ha cultivado la cultura de su mente con las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado de que llenamos nuestra mente. Por eso dice Zacarías, con lo que acaba de decir, lo cuña diciendo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Todo lo que estaba ocurriendo hace 2000 años en la casa de Zacarías y al momento de ir a circuncidar al niño, todo eso precisamente estaba ocurriendo porque los profetas de antaño lo habían anunciado. Y además habla de santos profetas apartados para Dios. Y es que él va muy al principio. Uno puede pensar que profetas son Ezequiel, Isaías. Uno puede pensar que profeta es Samuel. Uno puede pensar que profeta es Jeremías. Uno puede pensar que profeta es Daniel. Y está bien. Pero es que él va a profetas del más principio, porque es Moisés el que en Génesis 3:15 nos recuerda, cuando hace la narración de lo que ha ocurrido en el jardín, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cosas que indudablemente estaban siendo anunciadas en el momento mismo, tal vez, de la caída, la restauración misma. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, tenemos que enfocarnos en el momento histórico de Zacarías. Había una persecución política y social contra el mismo pueblo israelita, de israelitas. Ellos también estaban esperando una liberación política y social. Pero es que Zacarías no se queda ahí en el boom del momento, sino que va más allá en el mover del Espíritu. ¿Por qué va más allá? Porque el más allá de Dios es infinitamente más amplio. Aunque los israelitas estaban esperando una liberación política y social, Dios estaba enviando algo más amplio, la liberación del pecado y de la esclavitud en la que la raza humana estaba sumida a Satanás.
Él está anunciando en este Salvador, que es el Mesías, que el pecado mismo y Satanás serán vencidos por este Mesías que había sido profetizado por aquellos antiguos profetas. Es más, iba para la humanidad entera. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Claro, con razón no veíamos y antes pasábamos esta escritura de afán porque estábamos buscando añadiduras y nos habíamos olvidado de que Dios nos ha prometido es un contenido más grande. Y por eso Zacarías continúa diciendo, para hacer misericordia con nuestros padres, refiriéndose a Israel, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Tendrías que remitirte a la lectura juiciosa de lo que en Génesis se dice. Ahora, ¿cuál pacto? ¿A qué se refiere? Eso lo podemos ver más adelante. Creo que por hoy podemos meditar ahí. Amado Padre Celestial, gracias por tu bondad. Gracias por todas estas promesas que siguen vigentes, porque lo que para Zacarías es una profecía, hace 2000 años, para nosotros ha sido cumplida y la hemos visto efectiva 2000 años después y seguirá siendo efectiva hasta que nuestro buen Señor Jesús vuelva por segunda vez. Qué maravillosa es tu palabra, qué infinita e insondable. Mientras más nos sumergimos en ella, más encontramos y más encontramos. A ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.